que tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, muy buenos días. Su programa A las 9 con usted le da la más cordial bienvenida en esta mañana de 3 de marzo. Hoy, martes 3 de marzo, estamos con usted con mucho entusiasmo, todo el equipo listos para conversar. Especialmente vamos a conversar hoy, que hemos dedicado el primer martes de mes a realizar las reseñas de lo que va ocurriendo en el Diplomado de Periodismo Cultural. Así que hoy, como lo habíamos prometido, estaremos con usted reseñando algunas de las opiniones de esa primera mesa redonda que tuvimos el sábado pasado con la presencia de varios intelectuales artistas en nuestro medio. Le doy la más cordial bienvenida. Hoy en la producción Ángeles Rodríguez, en todo lo que tiene que ver con el audio, nuestro compañero Víctor Hugo Barcha, y también está Claudia Fernández en imágenes y todo lo que tiene que ver con aspectos visuales. Les recuerdo que este programa está siendo transmitido en este momento en vivo por la radio 96.3 FM, está siendo difundido por la televisión digital 25.2 Cultura y será retransmitido mañana nuevamente a las 8 de la mañana por 25.1, el canal de las noticias, o bien el canal Megacable 217 para que usted pueda disfrutar nuevamente del programa. Yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por su presencia y el tema principal, pues estaremos reseñando solamente la participación de nuestros invitados el pasado 28 de febrero, como lo habíamos ido anunciando, cuando iniciamos el Diplomado en Periodismo Cultural en coordinación con Seminario de Cultura y con C7 Jalisco. Hoy con nosotros también en los micrófonos nuestra compañera Ángeles Rodríguez, que está participando en este diplomado y que estará participando también al aire. Pocas veces Ángeles viene aquí a estar en los micrófonos y aprovechemos el momento para felicitarla por una brillante labor como productora del programa. Ángeles, buenos días. Buenos días, con mucho gusto aquí para compartir lo que vivimos el sábado pasado en el diplomado. Muy bien, Ángeles, para empezar, pues sería interesante darles una opinión de esas brillantes exposiciones que hicieron cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, claro, sobre todo porque son personalidades que no vienen recurrentemente a estar todos juntos en un solo foro, entonces el primer logro ya fue ese, reunirlos en un foro y que todos dieran un testimonio y una opinión, ¿no? Es que es muy importante. Sí, yo también coincido con esto que acertadamente nos dice Ángeles. La principal opinión, la pregunta principal estaba muy acotada, pero lograr reunir a 6, 7 personalidades que estuvieron con nosotros ya de por sí, abordando el mismo tema y la misma pregunta, ya de por sí fue un logro importante. Para abrir fue un poco la preelección, lección. Y me gustaría comentarles quiénes estuvieron representando qué disciplinas el pasado sábado 28. ¿Quieres comentarlo tú, por favor, Ángeles? Sí, claro. Estuvo Eduardo Arámbula, él es músico, investigador de música medieval y renacentista. Yo creo que ya muchos lo hemos visto en muchos foros, como en el exconvento, con sus conciertos, ya sea solo o acompañado, porque… En efecto. Porque sí, tiene muchas participaciones. Y me gustaría, ir destacando algunos aspectos. Por supuesto que Eduardo Arámbula ha sido colaborador de nuestro programa durante muchos años, pero eso es lo menos importante. Bueno, para todos nosotros sí lo es, por supuesto, pero lo más importante es que tiene una destacadísima labor a nivel nacional e internacional en el campo de la música y de la investigación de la música medieval y renacentista, y que siempre ha luchado contra corriente. Usted recordará esos festivales que se hacían en coordinación con el municipio de… Pues estuvo en varios. En varios municipios apoyado. Y yo le preguntaba después del programa, bueno, ¿qué ha pasado con ese festival maravilloso que se hacía la ruta franciscana y que venían personas de todo el mundo, músicos de todo el mundo? Y bueno, lamentablemente se interrumpen, pero ha sido un luchador, ¿no? Ahora está investigando muchísimo lo que es hasta la gastronomía en la obra de Cervantes. En fin, creo que es interesante. Bueno, Eduardo aceptó estar con nosotros y fue quien abrió el programa. Luego estaría, Ángeles, por También favor. estuvo Javier Arévalo, el maestro, Javier Arévalo es pintor, su obra está en los principales museos de todo el mundo y él fue Premio Jalisco.
Otro de los... nos detenemos en sí, cada uno. sí, claro. Ángeles, Javier Arévalo, que como ustedes saben, el jueves pasado acaba de inaugurar un mural en la Casa de la Cultura de Zapopan, a espaldas de la Basílica. Javier Arévalo, aquí en la radio lo bautizamos como el pintor andariego, porque él se va un tiempo durante meses y se queda en algún lugar, no sé, Marruecos, Turquía, y pinta y luego cambia de lugar. Y ha sido su obra, bien lo dices, ha estado en los museos principales de todo el país. Entonces, Javier Arévalo en Guadalajara además recibió un homenaje. Es jalisciense, por supuesto, estamos hablando de jaliscienses que han entregado su vida, y eso fue lo más importante de esta mesa, además de toda esta trayectoria brillantísima de los ponentes, todos jaliscienses. O sea, sí, pues es un gran orgullo porque están ante el mundo, ¿no? Dando la cara por el país. Es una representación muy digna y muy bonita, ¿no? Entonces le agradece uno como jalisciense normal, claro, que él haya destacado en este ámbito y pues ponga arriba el nombre del Estado y del por supuesto. País. Ahora, tuvimos un invitado especial, hay que decirlo, en el terreno nacional, es pintor mexicano, es Premio Nacional de Artes y Ciencias, y fue un privilegio tenerlo también con nosotros. Por parte del Seminario de Cultura fue invitado a Guadalajara, entonces era nuestro invitado, me estoy refiriendo a Arnaldo Cohen, con una participación brillante. Y luego Arnaldo me entregó una ponencia maravillosa de Juan Villoro, ya lo comentaremos más adelante. Y bueno, su participación fue brillantísima. A mí me encantó la manera en que se dio el diálogo entre todos ellos. Sí. Incluso se valía disentir, pues, sí, de pronto. Y bueno, estuvo con nosotros también Arnaldo Cohen en esa primera mesa de trabajo del diplomado en periodismo cultural. A mí lo que me llamó la atención de él es de que cuando inició, dijo, como dijo, el artista, la obra no existe sin un espectador. Sin un espectador creativo. Sí. Tienes razón, Ángeles, apuntar esto, ya lo comentaremos conforme el programa avance, cada uno de los puntos de vista. Pero dijo esto sí, para que una obra, para que la creatividad se vea, es porque necesita un receptor creativo. Sí. Y ahí es donde aparece el periodismo cultural. Sí. Lo comentó también Paloma, seduciendo hacia el arte, al artista, al público. Bueno, otro de los, no estuvo presente porque estaba en Monterrey, o sea, no le fue posible. Alejandro Colunga, nuestro queridísimo Alejandro Colunga, un gran pintor, un artista plástico de dimensión internacional, por supuesto, que se disculpó por no estar con nosotros, pero nos mandó su opinión en relación con esa pregunta que formulamos. Así que prácticamente su presencia se sintió en ese diplomado, en ese inicio del diplomado en periodismo cultural, con la pregunta, ¿por qué es importante el periodista cultural para el artista? Eso fue, desde el artista. No se trata de hacer teoría desde el escritorio, sino las vivencias. Fue una mesa testimonial, fue una mesa en la que cada uno de los participantes nos regaló un punto de vista y con gran generosidad, con gran sencillez, ¿no? ¿No te pareció así, Ángeles? Sí, sobre todo la buena voluntad, ¿no? De compartir. Se supone que ya son personas destacadas y pues muchas veces, no se supone son, más bien se supone que la gente pues debe de conocer estos temas, pero la realidad es que como público nos falta algo de preparación. Así es. Ellos de una manera gentil pues compartieron todo ese conocimiento, ¿no? Y eso es lo mejor. Voy a destacar enseguida otra participante que para mí fue también generosa, aguda en su opinión y sobre todo pues con esa vivencia de toda una vida, y me refiero a la bailarina y coreógrafa Paloma Martínez, representando a la danza en Jalisco. Paloma Martínez, coreógrafa, bailarina jalisciense, cuya propuesta ha sido originalísima. Si bien ella tiene formación clásica, por supuesto, conoce perfectamente todo lo que es la técnica clásica, pero ella sigue con propuestas originalísimas, con unas coreografías que hablan de nosotros, de nuestras raíces, con una creatividad que no cesa e incansable. Y agradezco a Paloma Martínez también que haya estado con nosotros representando la danza, porque la danza necesita del periodismo cultural. Su ponencia fue espléndida también. Adelante, Ángeles. ¿Quién más estuvo con nosotros? También estuvo el maestro Dante Medina, escritor, dramaturgo, novelista. Él fue Premio Jalisco. Su obra, pues todo el mundo la conoce y tiene más de medio centenar de libros. Se conoce pues a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces es una persona muy, muy destacada. Desde luego, Dante Medina también, además
puso la nota, de pronto estaba todo un poco solemne, Sí. y Dante, que se pelea con lo solemne, con Sí. toda inteligencia, presenta también su Sí. participación que mueve a risa y que de pronto polemiza también, Sí. aguda y muy bien expresada, Dante Medina. Y finalmente estuvo también con nosotros, y es que estoy leyendo de acuerdo a la participación por los apellidos, ¿no? Empezamos con los de la A. Y cierra Héctor Montión y dice, cuando uno cierra, se encuentra en la dificultad de decir, ¿qué digo que no se haya dicho? Porque se había dicho todo. Héctor Montión, actor, director de teatro, con una trayectoria de más de 30 años y también muchas veces contracorriente en la escena local, ¿no? Con su casa de teatro El Caminante, incansable Héctor Montión, y señalando y poniendo el dedo en la llaga para cerrar la mesa de cómo es que muchas veces el público no asiste, hay que cancelar una función porque no hay respuesta, y todo esto se vio en nuestra primera reunión de periodismo cultural el sábado pasado, 28 de febrero, y pues iniciamos con esa primera lección, con una mesa testimonial con opiniones de destacados artistas a nivel local, nacional, internacional, con proyección internacional, sobre la importancia pues que para cada uno de ellos, para esa disciplina, tiene el oficio del periodismo cultural. Y resultó, créame, realmente interesante. Yo debo decir que rebasaron mis expectativas las opiniones tan acertadas, tan honestas, polémicas también, expresadas por nuestros invitados. Por supuesto, estamos realizando una bitácora para estar conteniendo y realizando, documentando, es el verbo correcto, documentando estas ponencias para, me parece que son valiosos testimonios, ¿no?, de nuestro momento histórico. Vamos a ir al primer corte de nuestro programa. Gracias por estar participando hoy con nosotros. Gracias, y continuamos con la reseña de lo ocurrido el sábado pasado aquí en C7, en el Diplomado en Periodismo Cultural, en coordinación con Seminario de Cultura. Adelante el corte. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos reseñando lo ocurrido en el Diplomado en Periodismo Cultural el pasado sábado 28, cuando iniciamos con la presencia de destacadas figuras del arte y la intelectualidad mexicana, jalisciense específicamente: Eduardo Arámbula, Javier Arévalo, Arnaldo Cohen, Alejandro Colunga, Paloma Martínez, Dante Medina y Héctor Montión, con su opinión por qué es importante el periodismo cultural para un artista, para la difusión de una obra. Y hoy vamos a iniciar con pues el primero que tomó el micrófono, que de pronto incluso se sacó un poco de onda, dice, ¿cómo que soy el primero? Bueno, pues ante la imposibilidad de resumir puntualmente todas las ponencias, destaco algunos aspectos que me parecieron particularmente medulares en la intervención. El primero, pues, que tomó el micrófono fue Eduardo Arámbula, quien señaló la seria problemática del periodista cultural, del medio cultural, en relación con la difusión de la obra artística. Textualmente dijo, las reseñas no van más allá del qué, cómo, cuándo y dónde, los datos duros, obligatorios de la nota, es decir, los datos fríos, en lugar, dice Eduardo, en lugar de dar cuenta de lo que significa la propuesta estética, para lo cual se necesita desde luego preparación, ¿no? Sí. Vamos a dejar la primera, creo que tienen movimiento las figuras. Bueno, aquí para quienes nos están recibiendo a través de la televisión, vemos a Arnaldo Cohen y a Javier Arévalo en pantalla. Aquí vemos a Dante Medina, Arnaldo Cohen, en estas imágenes que hoy Claudia Fernández nos permite revisar y que dan testimonio de lo ocurrido en febrero pasado. Aquí está Eduardo Arámbula, justamente conversando con Paco de la Peña, que estuvo también presente. Él iba con Arnaldo Cohen, y vemos aquí a Eduardo Arámbula. Pero les decía que Eduardo se refería pues a la problemática del periodista cultural que solamente entrega datos fríos en lugar de dar cuenta de la propuesta estética, para lo cual, claro, se necesita preparación. El periodista cultural, dijo Arámbula, se convierte en nuestros sentidos prolongados en la comunidad con quien se comparte un trabajo. Y hacía votos, Eduardo dice, este diplomado sin duda ofrecerá las herramientas para esta especialidad, pero no se trata solo de las herramientas, sino el conocimiento de lo que es realmente el espíritu del periodismo cultural, dijo Eduardo Arámbula. Ángeles. Sí, pues sí, todo esto que dijo Eduardo se resume en dos líneas. Yo lo resumí en dos líneas porque finalmente
es lo más puntual. Él comentó que el periodista cultural debe de tener una formación musical, en este caso pues es su área la música, Sí. para poder decir o comparar, además de informar, que pudiera comparar y que pudiera hablar de la ejecución Claro. musical de determinada obra, Claro. pieza o autor. Y yo pienso que eso no tanto se puede encontrar en una de la noche a la mañana, en una sola Sí. sesión. Esto es días de preparación, días de querer tu trabajo y de estar Yo te diría que toda una al pie vida. del cañón. Sí. Toda una vida, porque el periodismo cultural es una especialidad que puede ser un proyecto de vida maravilloso, sí, que además vivir en ese oficio te colma de plenitud en muchísimos aspectos. Justamente a esto se refirió también Dante Medina cuando tomó la palabra, cuando Sí. dijo que muchas veces el periodista cultural ignora incluso los términos de su trabajo, Sí, con los cuales expresarse. Dice que el periodista de la nota roja maneja el lenguaje Sí. forense, bueno, sí. fácilmente. El del deporte no se diga. ¿Por qué el periodista cultural no maneja el lenguaje Sí. correcto, ¿no? En relación con ello también puso el dedo en la llaga. Pues vamos con Javier Arévalo. Vamos a hablar de Javier Arévalo, que fue sumamente profundo también. Él decía que para un artista, como la gente en general, las cosas no funcionan individualmente. Por eso vivimos en sociedad, ¿no? Aisladamente, dice Javier Arévalo, nos necesitamos todos colectivamente. La obra necesita también ser comprendida y comunicada, nos expresó Javier Arévalo. ¿Algo más tú Sí, también recuerdas? Javier Arévalo, él comentaba que tanto el artista como el arte mismo, la obra, necesita forzosamente del que ve ese trabajo, Claro. Necesita del que publica, en este caso el periodista de prensa tal vez, el que está razonando y comentando, el crítico de arte, o sea, es un conjunto y no puede ser aislado en una sola sección, o sea, Claro. somos por ente personas sociables, ¿no? Que vivimos en comunidad y necesitamos de todos. Así es. Y luego mencionaba el caso, decía de ejemplo, que a Orozco le preguntaban qué significaba su obra y contestaba, no me pidan que lo explique, yo lo que tengo que decir lo digo pintando, decía Arévalo. Sin embargo, agregó, es necesario prepararse, y ahí entra el periodismo cultural, para recibir una obra. Uh-huh. El periodista cultural no solo informa, dice Arévalo, sino forma un público. Y muchas veces el artista se siente incomprendido, pero no hay razón para ello, porque no te puedes sentir incomprendido con una gente que no sabe. Pues es que no sabe. Realmente la incomprensión sería en todo caso una persona que conoce, que sabe y que dice, bueno, aquí ya habría que tomar en cuenta, pero si simplemente un público ignora, no sabe, ni siquiera te puedes sentir incomprendido. Pero hablaba también de algo importante, decía que el periodista cultural tendría que conocer esto a fondo, y ya no se diga un crítico de arte, claro, porque el arte, decía Arévalo, dice, tiene una estructura, incluso científica, te puedes sacar medidas, geometrías, en fin, y por lo tanto se puede explicar incluso científicamente. Sí. Fíjate qué interesante su posición. Pues fue muy importante, sobre todo desde la posición de que el propio periodista debe de formar un público, no limitarse a informar. No solo formar al público. Cuando menos el periodista cultural, ¿no? Sí. Me pareció muy interesante ello, porque muchas veces usted estará de acuerdo que nos ha tocado estar frente a una obra que dices, ¿qué es esto? Me quieren tomar el pelo. Bueno, una obra de arte podría prestar, o una obra en general, o sea, claro que se puede prestar al vestido del emperador, no veo porque no soy capaz. Sin embargo, existen parámetros de valoración de una obra de arte tan claros que hay que prepararse. Entonces no te puedes ir con, qué bonito, es que no lo entiendo. No, todo tiene un sentido y hay parámetros estéticos y de proporción, en fin, en cada una de las disciplinas que nos permiten conocer una obra de arte más a fondo, ¿no? Sí, para empezar, yo pienso que la obra de arte te genera un sentimiento, ¿no? Entonces no nada más es sentir aquello que está plasmando el artista, sino es también un poco informarse y saber por qué lo está plasmando así. Sí, que aquí entra la función del periodista cultural. Formar, ¿no? El público. Formando un público. Así todo esto lo comentó Javier Arévalo, fue muy interesante. Y fue la primera participación, cada uno tomó voz, tomó micrófono, pero luego vino un intercambio entre ellos y con el público mismo que estuvo presente. Por cierto, quiero decirles a los amigos, porque hemos recibido varios correos electrónicos en los que nos preguntan, hay personas que dicen, ¿cómo no me enteré? Bueno, todavía se pueden inscribir.
pueden hacerlo, pueden llegar este próximo sábado e inscribirse con nosotros. El sábado tenemos sesiones los sábados de 10 a 1. Así será durante 18 sábados, con trabajo de campo también. No sé, tocará ir a cubrir un evento u otro, un programa, pero y tendremos también espacios para difundir sus trabajos. Ahora bien, pueden hacerlo también dirigiéndose a nuestro coordinador, Daniel López. ¿Tienes el teléfono, por favor, sí, Ángeles? Daniel López Hernández, su celular es 3315 31 29 07. 3315 31 31 29 07. Ahí está. Llámele usted después de la 1 porque él tiene clases en el ITESO, o llámenos aquí a nosotros después del programa. Yo le informo 2 cosas. Primero, que es un diplomado que, créame, vale la pena, incluso por cultura, tomarlo, porque estaremos en contacto con personalidades del arte, de la intelectualidad, testimonios importantes a nivel local y nacional. Conoceremos lo que pasa en la cultura en Jalisco. Por un lado, insisto, no necesariamente tiene que ser usted periodista, que bueno, que ojalá muchos colegas optaran por la especialidad de periodismo cultural, pero incluso por preparación es un diplomado que ofrece interesantes opciones. Y también decirles que está planeado de tal manera, es muy incluyente, vaya, si de pronto hay problemas para cubrir de un solo pago la inscripción, hay planes de pago para todos, hay facilidades, pues ya sería cuestión de hablarlo, cuál es el caso de cada quien. Aquí no es tabla rasa, sino se ve caso por caso y cómo está la situación. Entonces, sí se puede participar aún. Si pueden ustedes inscribirse, si así lo desean, a partir de este siguiente sábado. Luego del sábado se cierran ya inscripciones, hay que decirlo así, y entonces, bueno, tiene toda la semana y el próximo sábado para participar si es que a usted le interesa. Bueno, estamos hoy recordando algunas de las actividades, algunas de las ponencias, sí, que sobre la pregunta ¿por qué es importante el periodismo cultural para el artista? Surgieron respuestas que surgieron el pasado sábado 28 de febrero, cerrando el mes e iniciando el diplomado de periodismo cultural. Le comento a los amigos del público que pueden aprovechar los espacios entre un corte y otro para llamar por teléfono, tomando en cuenta que Ángeles está aquí con nosotros hoy. Le podemos contestar el teléfono durante los cortes, 3030 5350, si quiere expresar alguna opinión, comentario o alguna duda. Angelito. Sí, pues todo esto se resume en que el periodismo cultural es un conjunto, ¿no? Entonces, claro, por favor participen. Y de hecho, hay en los participantes, hay personas desde jubiladas hasta pues jovencitos que apenas terminaron su preparación secundaria, preparatoria. Entonces, es un grupo muy bonito, muy heterogéneo, muy bonito. Entonces, yo pienso que todos se deben de dar la oportunidad de estar. Independientemente de la edad que pudieran tener o la preparación, si hay ganas, deben de venir a este curso de periodismo cultural. Amigos nuestros, vamos al siguiente corte. Ahora puede marcar 3030 5350 y vamos a continuar. Apenas hemos hablado de la ponencia de Eduardo Arámbula, de Javier Arévalo. Vamos luego al concepto que expresó Arnaldo Cohen, sumamente interesante, ¿eh? En un momento regresamos con usted aquí en su programa. A las 9 con usted. Regresamos. Los nuestros, continuamos con usted refiriéndonos a la mesa redonda que tuvo lugar como lección inicial en el diplomado en periodismo cultural el sábado pasado. Hemos hablado de la participación del músico Eduardo Arámbula, hemos hablado del pintor Javier Arévalo y bueno, ahora subrayar que teníamos también como invitado especial a Arnaldo Cohen, pintor, Premio Nacional de Ciencias y Artes, Arnaldo Cohen, y la presencia de Arnaldo fue muy interesante porque él comentaba que cuando lo invitamos a participar en este diplomado, pensó, bueno, el término cultura es muy amplio, todo es cultura, y claro, todo es cultura, ciertamente, pero es importante que en este caso, en este marco, pues estamos hablando de la creación artística, dice, y para toda creación artística, se necesita un receptor creativo, justamente lo decía Arnaldo. Ángeles, exactamente, sí. Él decía que el artista pues no puede existir sin un espectador y menos podría existir la obra. Él comentaba, dentro de lo que recuerdo todavía, que la ventaja actual en este momento del artista es que se cuenta con internet, que viene siendo un mecanismo de difusión muy importante y aparte de forma simultánea. Pero al mismo tiempo
implica un problema. Ahora vamos a referirnos Ajá. a esto. Pero decía pues Arnaldo que para el artista el receptor ideal es el receptor creativo. O sea, usted y yo, en la medida en que somos creativos y nos presentamos frente a una obra de arte, entra en juego nuestra propia creatividad, lo que hemos hecho aquí eventualmente Sí. frente a una obra de arte. No se trata de ver a ver qué me dice la obra y yo pasivo, la obra activa. No, se trata de una interacción con la obra de arte. Yo frente a una obra de teatro, por ejemplo, ¿qué me está diciendo a mí? No es qué dice la obra, qué me dice a mí. Y viene esa recepción creativa que es a la que se refiere Arnaldo Cohen. Y nos decía Arnaldo que para él el periodismo cultural amplía el rango de recepción del arte y que en ello radica su importancia. La participación creativa del espectador es propiciada, pues, por el periodismo cultural. A cada ser humano, dice, cada ser humano nacemos con conocimientos, sabemos, heredados, vaya, en la cultura. Cada generación recibe una herencia, y aquí se refirió a otro aspecto que me pareció particularmente importante. Dice, no es lo mismo la pintura, el sentido que tenía en las cuevas de Altamira, digamos así, convocando la cacería, en fin, que el que puede tener a la luz de la actualidad la pintura rupestre. Entonces, es la obra y su circunstancia, dijo Arnaldo Cohen, fíjate, muy orteguiano el asunto, ¿no? No solo es el hombre y su circunstancia, es la obra de arte y su circunstancia. Por eso es tan importante conocer esto y ver en qué momento fue realizada una obra de arte, en qué momento fue plasmada. De hecho, hubo por ahí alguno de los participantes que en el intercambio comentaba que si el artista tenía que dar cuenta y polemizar y hacer política a través del arte. Y le contestaba con todo acierto Paloma Martínez, que es que no es que quieras o no, la obra siempre es representante de su momento, ¿no? Eso es interesante. Sí, pues va a tener un referente de la época. De la época, puedes, vaya, no es que sea, hay panfletos, Sí. novelas panfletarias, pintura panfletaria, sí. O hay inteligentes obras que tienen ese sustrato evidente, pero también una obra de arte. Y hay una corriente que es la sociocrítica que analiza como cualquier obra de arte, por más aparentemente ingenua que sea o inocua, hay una presencia de su momento y de su circunstancia. A mí me encantó esta parte de Arnaldo, la obra y su circunstancia. No se lee igual una obra en una época que en otra, dijo Arnaldo Cohen. La pintura rupestre lo puso como ejemplo de lo que acabamos de hablar, pero también hablaba de un fenómeno que tiene que ver con el mundo digital actual, Sí, Ángeles. un fenómeno tecnológico del cual no podemos sustraernos y del cual es obligado manejar al 100%, ¿no? Entonces, en este caso, la obra de arte se beneficia, entre comillas, pero sobre todo en publicidad, ¿no? Eso le ayuda al artista a darse a conocer en el mundo. Pero también aquí hay una trampa muy interesante, que a mí me gustaría, voy a intentar abundar un poco, porque al término de la mesa redonda que tuvimos, de la rueda de opiniones, estuve platicando con Arnaldo Cohen y me dice, mira Yolanda, bueno, me obsequió un catálogo maravilloso, muchas gracias Arnaldo, y me dice, fíjate que cuando me invitan de Seminario de Cultura a participar, yo me comunico con Juan Villoro, que es un muy amigo de él, periodista mexicano, intelectual, escritor, y le dice, pues para documentarse más sobre el periodismo cultural, finalmente Arnaldo es pintor, y entonces Juan Villoro le entrega un artículo que se llama Itinerarios del Ornitorrinco hacia un periodismo cultural. Y me dice, Yolanda, yo ahí me basé, me dijo él, para opinar un poco sobre lo de la internet y demás, pero quiero que la tengas, y me entrega la ponencia de Juan Villoro. Y el fin de semana la leí, es espléndida, la vamos a aprovechar 100% para este diplomado. Y yo destaco la parte inicial, a propósito del fenómeno del mundo digital que estamos viviendo, y una crítica muy bien fundamentada que hace Juan Villoro. Dice que una escena típica de nuestro tiempo es el visitante que va a un museo y que contempla la obra de arte, ¿sabes cómo? A través de su cámara. Dice, no se limita a fotografiar como antes, sostiene el aparato como una intermediación necesaria entre el mundo y su conciencia, dice Javier Villoro. Para él, las cosas existen cuando se registran en una pantalla. Fíjate que Sí. esto, bueno, lo sabemos, lo hemos venido comentando, pero esto, como está formulado con toda claridad, Sí. por eso es que constantemente se toman los selfies y Sí. existes
si hay una foto que testimonie que existes digital. Y sobre todo si eres joven, ¿no? Porque a lo mejor ya las personas de cierta edad que no estamos tan acostumbrados a manejar este tipo de recursos, pero los muy jóvenes necesitan, es obligado que ellos tomen un selfie, que den cuenta de lo que están viviendo. Es que de otra manera, yo les comentaba lo que me ocurrió cuando estaba viendo a Ana Netrebko y escuchándola, fascinada escuchando, y alguien a mi lado estaba chateando, probablemente le estaría diciendo estoy con pero no estaba, ¿sí? Entonces, bueno, dice Juan Villoro que en los últimos 10 años se han tomado más fotografías que en todas las épocas anteriores, y que la gente dice, si existe esta fotografía digital que está en mi página, en mi Face, el momento existió, si no, no. Sí. Los sucesos, dice Juan Villoro, llegan filtrados por velos electrónicos. Lo significativo es que los fantasmas se han convertido, explica, en principio de realidad. Algo ocurre si es retratado. La imagen tiene rango notarial, escribe Juan Villoro. Me parece, bueno, ese es solamente el principio, créame, yo leí con toda calma para aprovecharlo con los muchachos y en el diplomado, para aprovecharlo enormemente, este obsequio que me hizo Arnaldo Cohen, y que es extraordinario, ¿no? Bueno, ya desde que yo estudié periodismo se hablaba de cómo los medios, McLuhan, son prolongación de ti mismo, pero todo tiene un límite. Y se hablaba, poco a poco se fue dando el hecho de que una persona que está en un partido de fútbol y ve el gol, no lo cree hasta que el cronista en la televisión dice. Sí, y lo ve una y otra vez repetido. O sea, esto se ha venido incrementando, no es que haya sido de la noche a la mañana, recuerdo cuando se viaja de tipo turístico a Europa, entonces la gente va tomando cámaras constantes, pero no ve o no disfruta. Entonces dice, ¿a dónde fuiste? Y dice, espérame, entonces saca las fotos para ver dónde estaba, pero no hay la experiencia. Esto que ya se venía dando desde la segunda mitad del siglo XX, toma su parte climática con el mundo digital que estamos viviendo actualmente. En tiempos regidos por el profano dios de la prisa, escribe Juan Villoro, las imágenes sirven para guardarse, representan un capital simbólico y, atención, escribe Juan, una prótesis. Tenemos buena memoria. Ya no guardas la experiencia en ti, sino documentada en las fotografías digitales. Y como además no tienen un costo, el rollo de antes, que decías, tengo 12 fotografías, 24, 36, qué sé yo, tengo que comprarlas y revelarlas y más, ahora se guardan, pero no se borran. Hay cantidad de personas que tienen ahí cientos y miles de fotografías, no sé para qué, algún día las veré, algún día las aprovecharé, pero ahí está el testimonio, esa es la memoria digital. La multioferta satelital, donde lo satisfactorio es no detenerse en una sola cosa, sino surfear por un mar de posibilidades, ¿no? Entonces, no te detienes en este programa, por ejemplo, gracias a los que se han detenido a vernos, sino que estás en el zapping, uno y otro, y la oferta, y todo al mismo tiempo. Esto es interesantísimo. Esto es solo el inicio del artículo que realiza Juan Villoro, espléndido, y que hoy estamos compartiendo con nosotros a propósito de la presencia de Arnaldo Cohen, que también su comentario fue pues estupendo, ¿no? Que pone el dedo en la llaga con este asunto. Muy atinado. Y luego habla más adelante de cómo en los medios de comunicación la autenticidad provoca un rating. Y dice, me divertí mucho cuando leí, en ese ámbito, escribe Juan Villoro, el candidato que llora en el momento oportuno luce más comprometido que el que se limita a ofrecer remedios para la tragedia. La autenticidad es un gesto que da rating. Pues ahora es muy cierto, porque el rating es la base de todo lo que mueve habría que pelearnos todo, ¿no? con el rating. Sí. Habría que hacer a un lado el rating, que en todo caso se dará por añadidura, pero que no es el objetivo de ninguna emisión radiofónica ni televisiva. Bueno, ¿usted qué opina de todo esto? Me parece que es importante reflexionar sobre el oficio periodístico y cómo ha cambiado también, y cómo ahora se graban, los teléfonos son todo, y el hombre y su teléfono ya seres cibernéticos somos, ¿no? En ese sentido. Pues yo creo que sí, yo creo que de ahí vino la frase del maestro Cohen de que el artista no existe sin un espectador, en este caso un espectador Cohen, armado de su cámara, de su teléfono y de su equipo adecuado, porque
Él también comentaba, la historia no tiene fronteras, y claro, ¿cómo va a tener fronteras con Ajá. este tipo de adelantos tecnológicos, ¿no? Pues entonces, sí. el periodismo cultural tiene una puerta inmensa de posibilidades. Enorme. Y Juan Villoro habla de periodismo cultural más adelante, hablando de la necesidad de conectividades. O sea, no es que cada generación, no es que el obra de arte está ahí en absoluto inamovible, sino que se pone en juego a la luz de la actualidad. Pero vamos a continuar con todo ello después de este corte. Gracias por estar participando con nosotros. Recuerde, todavía puede inscribirse en el diplomado. 3030-5350 durante el corte. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, continuamos con ustedes. Estamos reseñando lo ocurrido el sábado pasado en el inicio del diplomado en periodismo cultural, y me gustaría decirles que el primer sábado de mes vamos a dar constancia de diferentes trabajos. En fin, una vez al mes estaremos dándole seguimiento a ello. Estaba yo con el artículo que hace Juan Villoro, con un ensayo muy completo, Itinerarios del ornitorrinco hacia un periodismo cultural, Juan Villoro. Y bueno, es de una riqueza enorme, pero voy a cerrar nada más con esta parte. Dice, la primera obligación del periodista cultural consiste en reconocer que trabaja en el orden de la representación, el arte pues, no solo por abordar formas del arte que son en sí mismas reelaboraciones de lo real, sino porque la sola contemplación de los sucesos implica valorarlos, seleccionarlos, entenderlos, aplicar la subjetividad. En otras palabras, la realidad del periodismo no está en la realidad así en abstracto. Todo texto es una construcción. Ser fiel a lo que ocurrió no depende de reproducirlo en forma neutra o indiscriminada, sino de recuperarlo con verosimilitud narrativa. En ese sentido, todo buen periodista cultural es una pieza literaria trabajada desde el lenguaje. Coincido 100% con ello. Claro que más adelante podremos comentar este ensayo tan completo, pero básicamente es cierto, básicamente es cierto. Es un trabajo que tiene que ver con sopesar, valorar, seleccionar, entender todo esto como parte del ejercicio del periodismo. Pero vamos a nuestra siguiente participación. Alejandro Colunga, les decía, no pudo estar presente físicamente, pero nos envió su testimonio. Muchas gracias, Alejandro Colunga. Y dice, si a mí me preguntaran la importancia que tiene el periodismo cultural en el entorno humano, yo contestaría que es vital, dice Alejandro Colunga. Vital es el adjetivo que él usa. ¿Quién sabría de nosotros los artistas sin los periodistas culturales? Y que también los periodistas, claro, deben prepararse muy bien, a fondo, tener una cultura general, estar informados, formados, honestos, viajar incluso, y sobre todo, dice Alejandro Colunga, sobre todo, amar con pasión esa profesión que es dura y que requiere estarte capacitando siempre, siempre. Nos envía su cariño Alejandro Colunga. Gracias, Alejandro, que nos mandó su participación y que quedará reseñada y documentada, por supuesto. Y bueno, aquí vemos en pantalla a Eduardo Arámbula, vemos también a Arévalo, a Cohen, Dante Medina. Sí, fue muy, muy interesante este sábado. Me habría gustado que se grabara, que se filmara, porque créame que fue un momento de encuentro muy, muy, muy interesante. Ahí está Eduardo Arámbula. Y bueno, vamos a continuar. ¿Qué te parece si vamos ahora a la participación de Dante Medina? Ángeles, ¿qué recuerdas claro que de Dante? Sí. Bueno, el maestro Dante Medina, yo recuerdo entre las muchas cosas muy simpáticas, con ese humor tan singular que tiene, dice que el periodista es un proveedor de publicidad gratuita para el artista. Fíjate que sí, esto fue interesante, sí, que lo dijera al principio, sí, porque dice que la difusión del arte se ha limitado a aprovechar algunos espacios de publicidad gratuita, pero que eso no basta. O sea, Dante está haciendo una crítica enorme, pues eso no basta. Dice que en prensa especialmente los periódicos no saben dónde colocar el periodismo cultural y que el periodista cultural no conoce siquiera el lenguaje del arte, ni siquiera maneja el lenguaje del arte. Hizo esta crítica muy seria, Dante Medina. Dice, el que cubre nota roja conoce todos los términos del campo forense. En cambio, el periodista cultural no conoce siquiera los términos que debe emplear. Ahora, generalmente los periodistas, dice Dante, en una actitud así, muy asertiva, dicen lo que queremos que digan.
los artistas. Es decir, dice Dante, nosotros hacemos el boletín y generalmente lo reproducen casi textual. El periodista cultural ni siquiera asiste a las actividades culturales, nos dice. ¿Qué te parece, Ángeles? Bueno, pues sí, es cierto lo que dice Dante Medina, pero pues yo pienso, no es que justifique, a lo mejor algunos medios no tienen el personal suficiente y pues se limitan a publicar boletines. Pero pues lo ideal es que el periodista de arte, de cultura, de cualquier rama, se especialice, vaya, asista, desmenuce esa información. Pues es lo que estamos proponiendo, no solamente entonces, en cultura. La verdad ahí el maestro Dante puso el dedo en la llaga al denunciar, digamos, este tipo de situaciones que no deberían de darse. Yo te aseguro que si el equipo deportivo manda su boletín de que triunfó de todas, no sé, Águilas contra, qué sé yo, Chivas o a la inversa, es lo de menos, y no reproducen el boletín. Estuvieron ahí narrando en vivo, participando. Es cierto. Entonces, ahora, eso de los boletines, pues sí, el boletín se envía a un periodista, y en cualquier campo, en cualquier especialidad, se envía como punto de partida para empezar, ratificación de los hechos. Sí, de una interpretación posible, ¿no? Sí, para empezar, una comprobación de lo que ocurre y la relación con diferentes fuentes que atestiguen el hecho, ¿no? En fin, pues ahí estuvo Dante con todo ello. Y él decía que el periodismo cultural tendría que revertir esta tendencia, abrirse al arte, a una participación activa, está proponiendo de los periodistas en actividades. Dice, ¿cómo es posible que se tengan que cancelar funciones? Como lo decía Héctor Montiel. No hay público y que pues, pero si tampoco va el periodista, entonces, pues, ¿qué dice? ¿Repetir el boletín o aprovechar los espacios gratuitos? Tiene razón. Bueno, vamos ahora a la participación de Paloma Martínez, que estuvo también presente en esta mesa de artistas el pasado sábado. Dice que el periodista cultural, dice Paloma, crea vínculos importantes en provecho de esas relaciones que forma el artista y su sociedad. Para empezar, imagínense qué importante. Comparo, dice Paloma, los tiempos de antes, ella está hablando de los años, no sé, 70, 80, éramos menos, pero había un interés más auténtico, cita Paloma Martínez. Un interés verdadero, nos dice, el periodista cultural debe ser un órgano vivo que refleja lo que somos los artistas, que comparte vivencias genuinas y verdaderas, y por momentos incluso debe tener esa intuición, una vinculación, le llamó, y me encantó el término, Paloma, una vinculación clarividente, dice. O sea, anticipándose a la importancia de un hecho cultural, ¿eh? O sea, no es solamente reproducir, les decía, el cuadro de Guernica, comentarlo, o qué sé yo, actividades de este tipo, o la presencia de la ópera, tal cual, sino anticiparse ante las nuevas manifestaciones auténticas, vívidas del arte, en una vinculación clarividente. Fíjate, qué interesante la propuesta de Paloma Martínez. Pues fue muy importante, sobre todo también cuando dice que el periodismo en general necesita que el reportero cultural sea o busque ser un especialista en algo, porque para que pueda manejar mejor alguna disciplina artística, ¿no? En este caso. Ahora decía, bueno, no es posible que un periodista maneje con absoluto dominio todas las artes, también se comentaba esto. Sería imposible. Pero es importante rodearte de quien sí lo hace, ¿no? Y de manejar los términos correctos, a lo mejor, ¿no? A la hora de hablar de una obra de música, de una obra literaria, en fin, etcétera. Entonces, Paloma Martínez yo creo que tiene mucha razón al señalar, pues, que el periodista, el cultural, necesita ser especialista en algo, en alguna disciplina artística. Por supuesto, bailarina, coreógrafa, una trayectoria dedicada a la danza contemporánea. Paloma Martínez se formó, les decía, en el estilo clásico, el baile tradicional. Yo la recuerdo dando clases en los 70, en la mitad de los años 70, con las pequeñitas, sí, el clásico, pero después toma la decisión de recorrer otras rutas, otros caminos, abrir caminos en una propuesta de movimiento cultural que relaciona la música, la palabra, el espacio interdisciplinar también, y me platicaba Paloma al término del encuentro que estará presentándose en el Teatro Experimental los jueves, así que vamos a invitarle el viernes para que nos platique ahora sí de sus presentaciones y acudir todos a disfrutar de su trabajo espléndido, ¿no? Ángeles. Sí, yo pienso que ahorita
el periodismo cultural, pues sí necesita una ayudadita, ¿no? Al tiempo Sí. de que pues el reportero, la persona se prepare más en su área para que pueda plasmarlo, ¿no? Y de este modo darle vida, ¿no? En efecto. Bueno, ¿tienes algunas llamadas por ahí que hemos tomado durante los cortes del programa? ¿Qué Bueno, dice el público? aquí está Carlos Omar López, él deja sus números telefónicos, él dice que a él le interesa este diplomado. Ya le dimos los datos de Daniel López, pero también tenemos los suyos, entonces, Sí. para tener más contacto. La señora Irene Chang dice felicidades a Yolanda y a una servidora dice que los diplomados son muy necesarios para actualizarse en cualquier sector Claro, del bueno, conocimiento. me gustaría decirles, han estado hablando varias veces preguntando sobre los costos del diplomado y demás. Yo les quiero decir, ojalá que no sea la parte económica el problema. No debe serlo. Claro que hay gastos, hay que pagar maestros y demás, pero siempre habrá facilidades y esto lo manejamos con toda claridad, el licenciado Ignacio Bonilla, esta servidora, Daniel también, para decir que cada caso se analiza en lo personal. O sea, hay que pagar una inscripción de 1,000 pesos y luego en 6 meses habrá algunos otros pagos, pero se pueden adaptar, incluso hay becas parciales y se pueden adaptar de acuerdo con las posibilidades de cada quien, que no sea la parte económica el problema. De alguna manera lo hacemos y lo resolvemos, usted, nosotros. Teniendo la voluntad, que es lo primero, yo creo que es importante que participen los jóvenes. Nos preguntan también que si se pueden los chavos que salen de prepa. Maravilloso. Claro, el periodismo cultural, este diplomado nos va a dar un panorama de lo que es el arte en Guadalajara, independientemente de cuál sea la carrera que elijan. Qué maravilla que eligieran ciencias de la comunicación y la especialidad de periodismo, pero sea cual sea la opción posterior, creo que para los chavos que egresan de prepa puede ser una puerta que se abre. Una puerta que se abre. Yo le voy a comentar algo interesante. Cuando yo salía prácticamente de prepa, cuando se da el 68, y nos contratan a algunos para trabajar un poco como decanes en ese sentido. Pero nos dan una serie de cursos maravillosos, que Otto Schonduve nos habla de arqueología, que Federico Solórzano de paleontología, y así, este tipo de cursos. Y yo me acuerdo que eso me marcó, y yo estaba en prepa. Me marcó de tal manera que dije, yo quiero seguir estudiando todo lo que pasa en Guadalajara, el arte, la cultura y demás. Y creo que para un chavo de prepa, esta es una excelente opción para que vea qué está pasando, independientemente de la opción que tome. Corte y regresamos. ¿No? A ver, sentí que ya me habían hecho el corte. Ah, se despide el programa. Amigos, es todo por hoy. Gracias. Hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.